Isaías 66, versículo 1 y 2 dice: nada más ni nada menos que Jehová, el que fue, el que es, el que será, el eterno, dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, prestemos atención cuando en la Escritura dice pero, reflexión, pensamiento, identificación, el espejo para mirarnos. Pero miraré a aquel y a aquella. Cuando dice aquel, dice aquella también, hermanitas, ¿sí? Que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow, cuando yo en estos días estaba meditando en esta palabra, digo, Señor, ayúdanos, porque mucha palabra tienen tus hijos, pero tiemblan con temor, con respeto, con reverencia, porque saben que esas palabras son fieles y verdaderas y se cumplen. Y no está hablando de ese temor que quiere que nos espante. No, está hablando de ese reconocimiento. Y puse como título a este mensaje: ¿a quién mira? ¿A quién mira Dios? ¿A quién mira? Aquí encontramos un mensaje de esperanza y de juicio. Si usted lee todo el capítulo 66 del profeta Isaías, que fue llamado el profeta evangelista, ¿no? El profeta que se preocupaba mucho y habló acerca del Mesías y que se preocupaba mucho acerca de la salvación de la gente. ¿Recuerda el capítulo 6? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso le preguntó el Señor al profeta, a su pueblo. A buen entendedor, pocas palabras. ¡Heme aquí! ¡Aleluya! ¡Heme aquí! Envíame. Envíame. Si sientes pasión por Dios, vas a sentir pasión por las almas. Vas a sentir pasión por el servicio. Vas a sentir pasión por Él. Este mensaje de esperanza y juicio, pero que muestra la misericordia y el poder de Dios a su pueblo. Pero advertencia de juicio sobre los que rechazan su camino. Ayer pensaba, yo ya tenía este mensaje que el Espíritu Santo me lo va trabajando en el corazón durante toda la semana. Yo termino el domingo el mensaje y ya estoy orando para el domingo próximo y meditando y buscando a Dios, porque no quiero que mi palabra y mi predicación sea de humana sabiduría, sino que sea con demostración del Espíritu y de poder, porque es palabra de Dios, no es mi palabra. Y soy respetuoso y temeroso, tiemblo ante la palabra. Y ayer oraba en mi corazón mientras prediqué allí en la plaza, durante todo el evento. Señor, que estos corazones recepten tu palabra, que estos corazones sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Que haya disposición, porque, como dije, el pueblo del Señor sabe la palabra, pero ¿la obedece? Acá está la advertencia del juicio y de los que rechazan su camino. Destaca la importancia
de la humildad que debe tener el que recepta y la reverencia ante Dios, humildad y reverencia, así como la alegría que va a venir sobre aquellos que aman a la palabra, que aman al Señor y siguen a Dios. Me espanta cuando en la Escritura leo que 2/3 de la humanidad va a perecer por haber rechazado. ¿Sabe lo que es eso? Miles de millones de personas. Y que todos tuvieron la oportunidad. Porque nadie va a poder justificarse delante de Dios diciendo, no tuve la oportunidad. Tristemente están los que rechazan su camino. Por eso hay mensajes como el capítulo 66 de Isaías. Pero el Señor dice que da importancia al humilde. Dice, miraré al pobre y humilde de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de pobreza espiritual, no está hablando o no significa ser pobre y humilde de espíritu que es un pobre materialmente. Puede llegar a ser una persona humilde en lo económico, pero riquísimo en Dios. Y aún tenga confianza, tenga esperanza. Porque si le faltan cosas materiales, Dios es generoso, Dios es bueno. De Él son todos los recursos. Y si somos sus hijos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que confíe, cree en el Señor. Reconocer nuestra propia ser vulnerable, no me sale, vulnerabilidad, ahí está, gracias. Reconocer que somos vulnerables, que somos frágiles, que somos personas que podemos estar expuestos, y es más, lo estamos expuestos a daños físicos, por ejemplo, emocionales, espirituales, dificultades de la vida, porque en el mundo hay aflicciones. Pero el Señor nos dice que si resistimos, vamos a poder recuperarnos en cualquier situación que se nos presente en la vida. Cualquier situación, porque poderoso es Dios para hacer. Envía su Espíritu y son creados. Lo repetí hoy en diferentes circunstancias. Envías tu Espíritu y son creados nuevos cuerpos, nuevos hogares, nuevos trabajos. Nuevo porque Dios es un Dios creador, un Dios que nos sorprende con novedades, porque su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y creer que el Señor nos exalta cuando es el tiempo de Dios, ¿no? Uno a veces no entiende porque Dios obra de diferentes formas y maneras y en su tiempo. Pero qué importante es ver lo que Jesús hizo y también lo que Jesús hace. Recién daba testimonio la hermana de que cómo el Señor le proveyó trabajo, ¿no? Qué impresionante. Oramos a Dios y Dios trae respuesta. En Mateo capítulo 15, en el versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando alguien clama por misericordia, Dios no pasa por alto eso. Dios no pasa por alto a esa persona. Y eso que no era
descendiente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Los cananeos eran gente que no debían imitar el pueblo de Dios. Es más, la orden de Dios era: no aprendas a hacer conforme a las costumbres de esas naciones. Pero sin embargo, aunque no eran hijos de la promesa, todo aquel que abre su corazón, todo aquel que rinde su corazón a Dios, Dios no lo pasa por alto. Dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, Señor, está molestando. No sirve esta persona, es más, es cananea, Señor. ¿Te diste cuenta que es cananea? No es del pueblo elegido, no se merece la bendición. Despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando. Él respondiendo dijo: antes no había hablado, ahora habla. Porque había un propósito, ¿no es cierto? Que los discípulos aprendieran a amar a todos, cualquiera sea la condición física, espiritual, emocional, económica, cualquiera sea. Dice, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí el Señor estaba enseñando una lección, porque Dios no hace acepción de personas, ama a todos, pero quería dar una lección a sus discípulos, a nosotros hoy. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, ¿qué le contestó? Podría haber dicho: la verdad que tienes razón, no lo merezco, y haberse ido derrotada, ofendida con Jesús, con los discípulos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque no lo merezca, aunque no sea hijo o del pueblo, o heredero, o hijos que han recibido promesa, yo creo que aunque sea con las migajas me puedo conformar, porque sé que esas migajas van a ser abundantes, van a ser efectivas, van a ser de bendición, van a saciarme, van a solucionarme los problemas. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Poner la fe en acción hace que crezcamos. Creer a las promesas de Dios, aunque ella era una mujer que no era del pueblo del Señor, le creyó a las promesas, creía en Jesús, creía que Jesús podía hacerlo. Entonces ahí largó la palabra de poder: hágase contigo como quieres. Qué hermoso saber que Dios concede las peticiones del corazón. A sus amados dará Dios el sueño. Estás soñando en Dios, en las promesas del Señor, y de repente por ahí no está sucediendo, aparentemente no sucede nada, pero Dios tiene el control. No desmayes, cree solamente y el milagro sucederá. Confía. Sé que somos impacientes, sé que a veces el enemigo nos llena la cabeza con dardos de pensamientos negativos, de que no va a suceder, de que Dios no nos ama, que no nos tiene en cuenta, que para nosotros no es. O a veces no entendemos la tardanza. Hasta el salmista David oraba y decía: Dios mío, no te tardes. Pero yo quiero decirte, nos conviene seguir bajo la poderosa mano de Dios, nos conviene humillarnos, aunque no entendamos. Cuando Dios, por desobediencia de David, manda un castigo a su pueblo, por desobediencia, cuando David censó al pueblo y le dio opciones,
de cómo iba a ser el castigo, y él escogió ser castigado por el Señor, porque dijo, aun si Dios me castigara, sé que Él va a poner misericordia, sé que cometí el error, sé que soy culpable, sé que me merezco esto, pero aún en esa situación Dios va a tener misericordia de mí. Y así fue. Dios tuvo misericordia de él. Y qué bueno es saber que Dios tiene misericordia de nosotros, aunque cometamos errores, aunque hayas hecho algo que al Señor no le agradó. Si le pides perdón, una de las cosas que caracterizaba a David era que pedía perdón, que se arrepentía, que buscaba a Dios, y el Señor entonces obraba. Esta mujer recibió, dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Recordá, cananeos, paganos, idólatras, inmorales, y Dios había dicho, no aprendan a hacer de esas costumbres. Sin embargo, clamó, se humilló, reconoció a Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer, porque miraré al pobre y humilde de espíritu, al que se humilla. Cuando hay un reconocimiento de la necesidad espiritual, de la necesidad que tengamos, sea física o económica, pero primero sanar el alma. Dios quiere sanar todas las áreas de nuestra vida, pero si le preguntás al Señor, Señor, ¿qué prioridad tienes? Sanar tu alma, perdonarte los pecados, darte la salvación, darte la vida eterna. Y juntamente con eso nos va a dar todas las otras cosas, pero qué importante es reconocer la necesidad. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que necesita más al Señor, un anhelo profundo de conexión con Dios. Eso es ser pobre en espíritu, anhelo profundo de conexión, de estar conectado con el cielo, con las bendiciones del cielo, con la presencia de Dios. Insatisfecho interiormente por la falta de paz, por la falta de las bendiciones. Eso es ser pobre en espíritu, insatisfecho y decir, Señor, quiero paz, quiero tu bendición, quiero tu gozo, quiero cambiar. Y de esa actitud poder clamar como el Salmo 42, versículo 1 y 2 dice, que hoy lo cantábamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, este es el momento. Cuando Dios está hablando a tu corazón, cuando cada vez que el Espíritu Santo golpea a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, ahí, entonces hay un reconocimiento de la dependencia de Dios, que sin Él nada somos, nada podemos hacer. Depender del Señor significa confiar plenamente en Él y en su plan de vida. Confiar plenamente en Él y el plan de vida que Él tiene para nosotros, no nuestros caminos, sino sus caminos. Su voluntad, lo que Él quiere sobre nosotros. Incluso cuando no entendemos lo que esté pasando a nuestro alrededor, o no estés de acuerdo con lo que está sucediendo, tenés que decir, sea hecha tu voluntad. Hasta a Jesús le pasó no estar de acuerdo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el hacer la voluntad de Dios hizo que nosotros, todos nosotros hoy, podamos estar aquí, recibiendo de Dios, siendo parte de la vida eterna, de tener vida eterna, de herencia en el Señor. Entonces el plan de vida que Él tiene para nosotros es muchísimo mejor. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más
que vuestros caminos. La oración y la meditación en la palabra hace que busquemos su voluntad en cada decisión. Somos rápidos, impulsivos para decidir, tomamos decisiones, actuamos y después oramos para que Dios bendiga lo que hacemos. No, Señor, es al berre, es a la inversa. Primero oro, busco a Dios, medito en su palabra y luego tomo las decisiones y doy los pasos que tengo que dar. Por eso sufrimos tanto, porque somos apresurados, impulsivos y tomamos decisiones incorrectas. Depender de Dios significa confiar plenamente en Él. Aleluya. En Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio que se iba a decir, de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel. Y el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Estas cosas están registradas para amonestarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos sabiduría. En la casa de Dios. ¿Qué casa? El Espíritu Santo pregunta, ¿qué casa es la que me estás edificando? Porque o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué casa estamos edificando? El profeta Ageo reprochó muchísimo porque cada uno se estaba preocupando en edificar su propia casa y no edificaba la casa de Dios, que es la relación con Dios. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros. Cristo Jesús trabajando, edificando esa casa espiritual en nuestros corazones. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Confianza en que lo que Dios dice es fiel y verdadero. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer, cumplir, esforzarme, aunque me cueste horrores, porque la carne quiere hacer la voluntad de la carne. Hagamos la voluntad del Padre. Nos gloriamos en esa esperanza que tenemos, porque si obedecemos, vamos a cosechar los frutos de esa vida rendida al Señor. Eso se va a dar cuando cumplamos a la pregunta, o a la declaración, mejor dicho, que dice el Señor, dice, los que tiemblan ante mi palabra. Miraré al pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla a mi palabra. Entendemos que temblar ante la palabra es ese temor reverente, ese temor reverente y respetuoso hacia la palabra de Dios, hacia las promesas del Señor, hacia Dios mismo. Porque Jesús y su palabra son una misma cosa. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. No entonces un miedo paralizante, sino una actitud de humildad, de reconocimiento a la autoridad divina. Dios es Dios en el cielo, en la tierra y lo es en nuestra vida. ¿Lo es en nuestra vida? ¿Es el Señor? ¿Es el dueño absoluto? ¿Tiene el control de tu vida? Amén. Gloria a Dios. Disposición a obedecer lo que Dios ha revelado, te está dando día a día. Dice el Espíritu Santo a la iglesia en Roma, capítulo 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos.
Se nota cuando una persona es obediente a Dios y cuando no es obediente al Señor. Así que me gozo, dice el apóstol Pablo, de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que sigan puliéndose, que sigan afirmándose, que sigan creciendo. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, esas fortalezas mentales, esos pensamientos que trae el enemigo, esa creencia que a lo mejor nos autoconvencemos de que estamos en la posta, yo tengo la justa, yo tengo la razón. Destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Recuerda, tiembla ante mi palabra. A veces aconsejo a alguien, sí, pero reaccionamos ante la palabra del Señor con nuestros pensamientos y nuestros caminos. No podemos nosotros altercar con Dios, porque tenemos libre albedrío. Decidimos nosotros, en definitiva, pero nos conviene hacer lo que Dios dice. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Señor, tenés razón. Señor, voy a obedecerte. Dice el Señor, Isaías 66:1, ¿qué casa me estás edificando? ¿Dónde está el lugar del Señor en tu corazón? Cantamos, está sentado sobre su trono, siempre reinando, soberano. Él está en su trono reinando y quiere estar en el trono de nuestro corazón reinando, teniendo el control. Tomemos decisiones firmes en cuanto a la actitud de decir, pobre y humilde de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una actitud siempre de sometimiento, de obediencia, porque a los humildes Dios los exalta y a los soberbios los resiste y pierden las bendiciones. En cuanto a lo espiritual, lo eterno, tenemos que ocuparnos ya. Mañana puede ser tarde. Pónete de pie, por favor. Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Sigue hablando a nuestros corazones. Que la semilla que tiene poder caiga en buena tierra y dé el fruto que tú estás esperando. En el nombre de Jesús. La sabiduría de lo alto sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, ministranos, ministranos. Chica samanda la vacía. Oh Señor. Oh,
sí, Señor. ¿Quién es sabio y humilde entre nosotros? Muestre a través de su vida sus obras en sabia mansedumbre, dice el Señor. Miraré al pobre y humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. ¿Qué casa me estás edificando?, dice el Señor. Sobre la roca que es Cristo, vendrán vientos, ríos, tormentas, golpearán con ímpetu contra esa casa, pero no la derribarán. Pero si edificamos sobre la arena, será destruida, será derribada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Aleluya.